SF Debris presenta El viaje del héroe. Octava parte. Las pruebas. La Fortaleza Escondida fue la inspiración de Star Wars, pero eso era todo. Lucas rechazó la idea de hacer un remake rápidamente, y en su lugar vio para construir sobre esa fundación para crear algo. Esto no era algo fácil. Como mencioné antes, George Lucas tiene muy malas opiniones sobre sí mismo como escritor. Y aún así, no había nadie más que él que pudiera traspasar todas las ideas que tenía en una historia coherente. Pero eso no cambiaba el hecho de que Lucas se sentía frustrado consigo mismo por todo este proceso. Comparó el escribir con caminar por el desierto recogiendo rocas porque las necesitaba, solo que no sabía por qué las necesitaba, no sabía cuáles necesitaba, solo sabía que cualquier roca que recogiera era la equivocada. A pesar de eso, dependía de él el pasar la prueba de cambiar su manuscrito original a un guión completo y listo para filmar. Para ayudar, Lucas empezó a leer vorazmente, buscando todo lo que pudiera tomar para su historia. Aquí es donde tenemos que tener algo en cuenta con el proceso creativo. El arte suele tomar de otro arte. Dibujar sobre ello o ser inspirado por otros es parte natural del proceso. Como dirían muchos, la diferencia entre esto y una copia sería ¿qué agregó lo nuevo para ser especial? Los Siete Magníficos fue una reimaginación de Los Siete Samurái de Kurosawa. Kurosawa solía inspirarse en Shakespeare, y Shakespeare solía tomar de otros. Siempre que el material sea usado creativamente, siempre que alguien encuentre una manera imaginativa de usarlo, todo es perfectamente válido. Así que mientras seguimos, recuerden que, si bien hablaremos de otros trabajos en el camino, Star Wars no es una copia de nada. Es solo que tanto se sabe de cada paso en su creación que esto se vuelve más aparente. Pero el corte final es una fusión única de todas esas cosas en una sola visión que se mueve perfectamente entre estos elementos. Así que Lucas empezó a alejarse de la Fortaleza Escondida hacia otros trabajos. Uno sería otra película de Kurosawa, Sanjuro, secuela del ya mencionado Yojimbo, sobre un samurái que termina aceptando entrenar a 9 jóvenes e inexpertos samuráis para rescatar a su chambelán de las garras del malvado superintendente. Pero no todo eran películas japonesas. Otra fuente fue Dune, la famosa novela de Frank Herbert, que era un cuento de política galáctica, traición y espiritualismo. Lo más obvio sería lo que terminaría siendo el planeta Tatooine, e incluso el término morador de arena, aunque otros aspectos aparecerán más adelante. Otra fuente interesante fue John Carter de Marte, que contribuyó el Bantha para el planeta desierto y el nombre Sith. Y también estaba interesado en los trabajos de Isaac Asimov, los libros de Fundación especialmente, pero también la idea de integrar robots. Hay menciones específicas entre las notas de Lucas sobre Asimov y sus robots. Pero el emperador, un imperio galáctico, un planeta capital compuesto totalmente de ciudades e incluso el nombre de las armas, Blaster, sale de Fundación. Pero no eran solo los grandes cuentos de ciencia ficción de la literatura lo que Lucas exploraba, se metió en todo lo que pudiera darle ideas. Cómics, novelas pulp, viejos seriales. Algunos se refieren a Star Wars, erróneamente, como una película clase B, solo que con un gran presupuesto. Además que una película clase B con un gran presupuesto es una contradicción, Star Wars no buscaba inspiración en las películas de ciencia ficción de bajo presupuesto que llenaban esos roles en los cines. No, algunos son cosas que la gente vería con malos ojos, pero, francamente, era el único lugar donde uno encontraba cosas así. Ese era el punto de hacer Star Wars. Lucas hacía Star Wars porque ya nadie hacía ese tipo de películas. Estas fueron ideas rechazadas, pero no había razón para que no se mezclaran con trabajos más sofisticados. ¿Por qué no mezclar las ideas espirituales de Dune y las creaciones de Jack Kirby? ¿Por qué no mezclar el drama samurái de Kurosawa con la villanía de The Fighting Devil Dogs? De esto hablo sobre crear algo nuevo. Lucas toma dos cosas que parecen no tener relación entre ellas y las cose para crear algo nuevo y memorable de dos ideas que son viejas y memorables. 1 más 1 ahora es 3. Y es importante entender que no solo hablamos de tomar algo de la columna A y algo de la columna B.
Lucas estaba leyendo y absorbiendo todo lo que podía, viendo películas, digería todas estas cosas y eso colocaba en el papel la suma total de toda esa experiencia. It's gone! We've done it! We haven't! It's still there! Empezó a trabajar en un borrador, dividiendo sus tareas en un número de días con una cierta cantidad de páginas por día, y lo cambiaría una y otra vez. Para entonces, Lucas decidió cambiar a los burócratas con robots dentro de una fortaleza espacial que atacaría el pacífico planeta de Aquilae, donde los locales darían una valiente resistencia, forzando a los robots a entrar en una cápsula de escape con la esperanza de sobrevivir en el planeta abajo. La intriga con la superviviente de la familia real y su leal general, Luke Skywalker, ocurre a la par de problemas con otra familia, la de Anakin Starkiller. También hay conflictos entre los Sith y los Jedi Bendu, aunque para este momento solo son dos facciones de guerreros en oposición. Durante este proceso, Lucas también escribía y descartaba nombres todo el tiempo, dejando cosas que suenan raras en retrospectiva, como Owen siendo un antropólogo que estudia Wookiees en Yavin 4, pilotos llamados Mace y Winnie, y Chewie siendo el apodo de un piloto humano. Para cuando completara el primer borrador, el padre de Anakin Starkiller tendría un nuevo nombre, Akira, en honor a Kurosawa. Sin embargo, el primer borrador era exactamente eso y Lucas lo sabía. En ese momento, si encontraba problemas, solo los ponía como algo a resolver después para poder continuar y terminar sus páginas. Así que, si bien un segundo borrador debería ser más fácil que el primero, en realidad era igual de difícil, pues debía integrar lo que obtuvo con las soluciones a los problemas que había creado en el primer borrador. Fue una tremenda carga para él. Lucas era como alguien que intentaba desesperadamente dibujar la cara de alguien que recuerda de su infancia, pero no puede imaginarlo bien en su mente o hacer que se vea igual en el papel. Empezó a sufrir de neurosis severa, arrancándose el cabello al frustrarse, insistiendo que solo un tipo específico de cuadernos y marcas de lápices número 2 debían comprarse para escribir, o si no lo arruinaría todo. En el segundo borrador, Luke ya no es un general, sino que ocupa el lugar que Anakin Starkiller tenía, aunque igual que Anakin tiene un hermano, Dick, que también aparece. Durante la batalla, Dick, usando una máscara para respirar, se encuentra peleando contra el Sith, Darth Vader, quien usa una máscara por la misma razón. Para este punto, si bien un personaje que es tanto máquina como hombre forma parte de Star Wars, ese personaje es en realidad el padre de Anakin Skywalker, Kain. Sin embargo, la imagen que Ralph McQuarrie crearía de esta confrontación mostraría qué tan amenazante era este villano, y llevaría naturalmente a la conclusión que éste llenaría ese rol. Esto hace del Darth Vader que conocemos una fusión de tres personajes del primer borrador: Kain Starkiller, un imperial llamado Darth Vader y un Sith llamado Valorum. También influenciando a este nuevo personaje sería el villano del ya mencionado serial The Fighting Devil Dogs llamado El Rayo. Soon I will be ready to dictate to those fools below us with their armies, their battleships, and their guns. There is no force on earth I can't bring to my feet. The power of electricity can rule the world, Professor, and we control that power. Hay que notar también que, sin importar lo que se diga, Darth Vader no era una pista de que era el padre del protagonista que se volvió malvado, como sería al final. Porque el personaje como era originalmente era solo un general malvado. Era una historia donde el padre del protagonista está vivito y coleando en parte de esa. Y Darth Vader muere al final. El hecho que en holandés Vader significa padre es una coincidencia. Ni siquiera es la forma correcta de decir padre en holandés. Pero esto se aclara más al ver a Lucas mismo. Si bien algunos nombres fueron elegidos por su significado, otros lo fueron porque sonaban bien, o eran personas que Lucas conocía, como el mencionado Akira. Formó largas listas de nombres y apellidos y solo los combinó como pudiera. Y viendo la historia de Lucas, uno puede llegar al fondo del asunto, aunque es más gracioso que inspirador. Lucas no era un chico particularmente atlético mientras crecía, y una búsqueda por su anuario revela que, al final del otro lado del espectro atlético, estaba un chico grande y musculoso llamado Gary Vader. Es mucho más probable que Lucas agregara el nombre a la lista de villanos
al recordar a alguien de quien o era envidioso por su fuerza y popularidad, o con miedo, pues sabemos que el joven Lucas fue bravuconeado y, bueno, los deportistas son conocidos por molestar a los nerds. El por qué Lucas aceptaría lo de el Padre Oscuro es algo de lo que hablaremos en otro momento. El segundo borrador es donde la fuerza de los otros, como se le refería durante la mayor parte de la producción, empezó a explorar realmente lo que la fuerza de los otros significaba. El origen era algo de misticismo general del New Age, presente en el primer borrador, pero solo como que la fuerza de los otros te acompañe, sin una intención espiritual más parecida a decir salud cuando uno estornuda. No se dice por razones religiosas. Pero ahora la fuerza de los otros ayudaría a que los Jedi y los Sith tuvieran habilidades especiales. Si bien esto toma de diferentes ideas, como los Bene Gesserit de Dune y la fuente de los nuevos dioses de Jack Kirby, se ha de anotar en particular las palabras de Edward S. Smith, conocido como E. Doug Smith, y su serie Lensman, específicamente Patrulla Galáctica. Los lenses, pequeñas formas de vida cristalinas, en esta serie le dan a los Lensmen habilidades especiales, y por un tiempo Lucas agregó el cristal Kyber que podía aumentar la conexión con la fuerza de los otros. También incluye una poderosa fortificación que se cree impenetrable por un ataque directo, cuyos planes son requeridos para poder planear un ataque. Sin embargo, la gran base no se parece en nada a la Estrella de la Muerte, la primera siendo solo una base de operaciones que toma unos cuantos kilómetros cuadrados de un planeta, en lugar de ser una enorme estación de combate móvil. Luego de escribir el segundo borrador, Lucas tomó una decisión difícil. Su película era demasiado grande. Tendría que cortarla a la mitad mínimo, excepto que existe el miedo que la mitad de una película por sí sola no funcionaría. Por tanto, Lucas tomó elementos de toda la historia en una sola película condensada. Si bien luego diría que tomó un tercio de lo que escribió y que planeaba utilizar los otros 2/3 después, eso no se mezcla con la historia que desarrollamos. Si bien algunas cosas, como el campo de asteroides en el Imperio contraataca y convertir el final original en la segunda mitad de El regreso del Jedi, noten que el final de Star Wars y esa parte del regreso del Jedi involucran una luna boscosa y la destrucción de una estrella de la muerte. Lo que Lucas hacía era darle al guión un mayor enfoque. No era como si Star Wars fuera la primera parte de una obra de 3 actos, sino que Lucas tomó todas estas piezas y las apartó para ver si podía sacar algo de ellas luego. Un cambio que esto necesitó, el de cambiar a Yavin del hogar de los Wookiees a solo la base rebelde, hizo que Lucas decidiera ser de un Wookiee el copiloto del ahora humano Han Solo. Pero si bien el segundo borrador era más factible, Lucas aún no estaba satisfecho. Se había alejado aún más de la fortaleza escondida, incluso llegando a quitar a la princesa. Un punto que le molestaba, pues se dio cuenta que era el personaje femenino principal. Así que para compensar por su remoción, Lucas decidió que en el siguiente borrador, el personaje de Luke sería mujer. De hecho, parte del arte de Ralph McQuarrie de esta época mostraría una contraparte femenina para Luke. Esta decisión no duró mucho, aunque no por las razones que abandonó otras ideas de elenco. Lucas pensó en algún momento en hacer de todo el elenco negro y en otro todos serían enanos. Lucas estaba atrapado en este sentimiento de que algo le faltaba e intentaba cualquier cosa para agitarlo todo y que la idea nazca. Lo que al fin ayudó a que las cosas se cristalizaran fue leer El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell. Lucas se dio cuenta que donde tenía problemas era tratar de crear mitología o cuentos de hadas en el contexto de la ciencia ficción. La razón por la que Luke volvió a ser hombre fue porque el personaje se dividió, con algunos de los atributos en el granjero y otros ahora en la princesa, quien era reinsertada en la historia. Lucas describiría esto porque son gemelos, pero ya que esto se decidió varios años después, lo que probablemente quiso decir fue que espiritualmente eran gemelos. Porque también hizo varios comentarios sobre Luke y Han Solo siendo gemelos en este tema. Si bien el rol de Luke sería el de rescatar a la princesa, según el camino designado para su personaje, ella tenía los atributos que él desearía tener para sí: seguridad, carisma, fuerte convicción y voluntad. Ella debía ser rescatada solo porque, a diferencia de Luke, ella estaba comprometida con una causa más grande que sí misma y dispuesta a ponerse en la línea de tiro.
Su rol en oponerse al imperio ya no estaba basado en que era de una nación rival o porque huía de ellos porque su poder estaba amenazado, sino porque estaba tomando acción contra una fuerza opresora que tomó control del gobierno, haciendo que Star Wars tuviera el mensaje que siempre quiso de Apocalypse Now, que el gobierno hace cosas terribles porque la gente no se lo opone para evitar que lo hagan. La princesa tendría todas las de perder al ponerse en contra del gobierno, pero estaba totalmente comprometida a ir en contra de un mal que, de otro modo, no tendría oposición. También para esta etapa sería la primera conclusión del viejo que entrena a Luke en el camino de los Jedi, un vagabundo en la calle que solo busca algo de comida. Otro guiño a Kurosawa. Pero ahora que Lucas tenía esta dirección mitológica, sabía que necesitaba más de este personaje. Este iría en un viaje a buscar lo que sería el MacGuffin del cuento, el Cristal Kyber. Este había aparecido en los otros borradores, pero ahora Lucas se dio cuenta que este debía estar ahí como la búsqueda de la historia. Todo esto empezó a tomar forma en el tercer borrador, con el cual Lucas empezaba a sentirse más cómodo. Sin embargo, aquí es donde Fox les informó de los cortes de presupuesto, y Lucas sabía que otro borrador sería necesario para reducir costos. El corte más notable sería del planeta Alderaan, que debía ser la capital del Imperio, con la acción ocurriendo en una ciudad flotante. Aquí es donde la princesa está encerrada, esperando por el rescate de Han y Luke y el Cristal Kyber que el viejo está buscando. Para ahorrar dinero, Lucas decidió concentrar toda la actividad imperial en la Estrella de la Muerte, y Alderaan reemplazaría a Organa Major como el mundo hogar de la princesa. Pero un cuarto borrador también le dio la oportunidad de revisar aún más las cosas según su creciente visión de lo que quería que fuera la película. Un cuento de hadas moderno. Las palabras del principio, que se volverían un sinónimo de las películas, eran solo una nueva versión de lo que ya conocíamos. Érase una vez en un reino muy muy lejano. Con todas las revisiones en su lugar, incluyendo la remoción del Cristal Kyber y rehaciendo el camino de Obi-Wan en la historia, Lucas sintió que tenía algo que podía convertir en un guión para grabar. Excepto por una cosa: las palabras. Había un montón de estas, es solo que las odiaba. Y como muchos han dicho, estas son líneas que uno no podía decir. No sonaban como algo que una persona diría. Así que Lucas pidió la ayuda de Gloria y Willard Huyck. Ambos habían ayudado con el guión de American Graffiti y esperaba que pudieran convertir su sopa de letras en algo entendible o comestible. Con su invaluable contribución, el guión de Lucas al fin estaba hecho. Todo lo que necesitaba era el dinero para poder filmarlo. Pero eso dependería de 20th Century Fox cumpliendo con el contrato, lo que una vez más tenía una complicación, aunque finalmente, esta terminaría siendo a favor de Lucas.